Cuando venía en el camino, venía conectada con ustedes. Qué tiempo de oración más tremendo. La palabra también de la pastora. Y acabo de estar con los jóvenes o las personas de Epicentro. Un placer poder compartir allí también la palabra. Quiero que abras tu Biblia en Marcos, en el capítulo 5. Capítulo 5 de Marcos, del verso 21 en adelante vamos a leer. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz. Ella, Señor, nos enseña, nos guía. Y yo te pido, Señor, que tú hables a nuestras vidas. Yo oro, Señor, que todo ambiente de antife se destruya, Señor. Y yo oro en el nombre de Jesús, que la fe en ti crezca, Señor, y que podamos ver situaciones transformadas, vidas cambiadas por el poder, Señor, de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. La palabra de Dios nos habla en Marcos 5, versículo 21. Habla de que Jesús está llegando a la otra orilla y se congrega alrededor de él, por supuesto, una gran multitud que estaba junto al mar. Y uno de los principales de la sinagoga, o sea, un hombre que está metido en un ambiente de Dios, que se habla de Dios, pero donde no se ve a Dios, donde hay ley, llamado Jairo. Cuando lo vio, se postró a sus pies y le imploró mucho diciendo: mi hijita está agonizando. Hay situaciones tan terribles. Yo creo que la más terrible debe ser eso, ver a un hijito morir, agonizar. Y yo creo que cuando situaciones así tocan a la puerta, nos hacen salir de lo que conocemos para ir a tocar lo que creemos que se puede hacer. O sea, ese mismo Jesús que era perseguido por los principales de las sinagogas, ahí está uno principal yendo por la fama de Jesús. Y entonces suelta el que dirán por ir a uno que puede salvar a su hijita. Qué triste. Ven, pon las manos sobre ella. Eso es lo que he oído que haces. Pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Y Jesús se fue con él. Y lo seguían una gran multitud y lo apretujaban. Pero al mismo tiempo había una mujer que sufría de una hemorragia desde hacía 12 años. Había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Y de nada le había aprovechado, más bien iba de mal en peor. Vemos que hay dos situaciones y sabemos que no hay casualidad en estas dos situaciones que se le están presentando, que nos están presentando la historia. Hay una hijita que necesita un toque urgente de Jesús, pero hay una mujer que lleva 12 años, una mujer adulta, una mujer que ha gastado todo. Y no solamente ha perdido su dinero, ha perdido sus sueños. ¿Por qué? Porque ha sido desechada socialmente. Usted sabía que en la costumbre de la época, una mujer que tuviera hemorragia o su periodo, si se sentaba en un lugar y alguien se sentaba en ese lugar, era impuro también. Y tenía que estar en el rito de la purificación, estar no sé cuántos días afuera del área, lavarse. Ahora esta mujer, ¿dónde se sentaba? Seguro en el piso. Si una mujer impura tocaba algo, lo hacía impuro. O sea, la imposibilitaba de poder servirle a su familia si es que tenía una. No tenía nada y además había sufrido mucho, dice, de muchos médicos. Pero Jesús es uno que cambia y transforma lo que Él toca. Él transforma los ambientes, ¿verdad? Y estamos hablando de transformadas, pero el único que puede transformar también los ambientes es Jesucristo. Así que
ella hace algo que transforma su situación y se llama un toque de fe. Dice la palabra de Dios que cuando ella oyó hablar de Jesús, otra que oye hablar de Jesús, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto, porque ella pensaba, si solo toco su manto, seré sanada. Y al instante se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sana de aquel azote. De pronto Jesús, reconociendo dentro de sí que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron, ¿ves la multitud que te apretuja y preguntas, ¿quién me tocó? Yo quiero decirte que no todos los toques a Jesús van a producir transformación. No todos los toques de Jesús van a producir transformación, porque Él requiere que haya un toque de nuestra parte diferente. Y es un toque que se extiende con expectativa y con fe. Todos tocaban de Jesús, lo apretujaban, pero Jesús no sacaba poder de él, sino el que le tocaba con la expectativa de fe. Y una mujer se atreve a hacer lo incorrecto. Una mujer no tenía patrones de cómo se debía tocar a Jesús, si se le debía preguntar. No se podía acercar a él, pero hizo algo impropio. Pero un toque así generó que poder de Dios saliera. Y a veces estamos tan acostumbradas a las formas y nos podemos confundir porque creemos que así como Dios lo hizo con tal persona, lo va a hacer conmigo. Y lo que Dios está es queriendo fe nueva en ti, fe única en ti. Hay cosas que Dios te va a pedir a ti que hagas, pero es a ti. No tienes que validarlo, ni tiene que estar porque otros lo hicieron, ni Dios lo tiene que hacer contigo, pero ni tú lo tienes que hacer de una manera igual. ¿Qué te pide el Señor para que te extiendas en tu fe? Solo esa situación tan terrible fue la que la movió a ella de una forma a tocar a Jesús. Y eso me habla a mí de realmente buscarlo con una expectativa. Yo puedo estar aquí y me ayuda a mi fe. Vamos a hablar de eso en un ratito. Me ayuda a crecer en mi fe. Pero realmente lo que hace que el poder de Dios salga es que yo misma me asegure de tocar a Jesús. Me asegure de llegar a Él y de creer que solo de Él puede salir lo que yo necesito. Tú sabes que cuando un hombre que tenía a su hijo poseído por un demonio y lo lleva a sus discípulos de Jesús, y los discípulos no pueden sacar el demonio de este muchacho, entonces él llega donde Jesús y le dice, Señor, ¿puedes hacer algo? ¿Y qué le contesta Jesús? Todo es posible para el que cree. A veces nos acercamos a algo, pero bueno, Dios necesita, dice, un grano de mostaza para tu fe. Por lo menos un toque que te conecte con el Señor. Pero el Señor te quiere recordar que cuando te acercas a la fuente de poder que es Él, todo es posible para el que puede creer. Y entonces reprende Jesús a sus discípulos en esa ocasión, porque les dice generación perversa. O sea, están conmigo, pero todavía les falta fe. Y cuando habla de que ese género sale con ayuno y con oración, no está hablando del tipo de demonio que es, está hablando de la incredulidad. Señor, ayuda a mi incredulidad, le dice el mismo papá de este chico. Y Jesús les dice, esto sale con ayuno y con oración. De alguna manera, en la medida que nosotros nos acercamos a conocer a Dios seriamente, apartándonos, el ayuno implica apartarnos. Nos hace tanto bien ayunar en esta época. Es más, es necesario ayunar, porque cuando ayunamos lo ponemos en la agenda, nos preparamos con las comidas, ¿cierto? Porque no nos vamos a morir de hambre. Entonces uno se prepara, claro, aunque ayuno es sin comida, como dice, pero nosotros podemos ayunar. Hacemos eso, ayunamos ciertas cosas cuando queremos hacer ayunos prolongados. Y entonces por lo menos
vamos a quitar dulces, cosas que nos gustan, vamos a quitar de pronto la proteína animal y vamos a hacer, entonces la comida para mí es un recordatorio de un compromiso que tengo con Dios. La comida, o sea, lo que yo voy a comer me recuerda que de nada sirve que coma vegetales, pues sí sirve para mi cuerpo, pero no para el espíritu, a no ser que vaya a tener un tiempo con Dios. Y de alguna manera los jóvenes en la iglesia los hacemos en esos días de ayuno, decirle, pues tú estás en crecimiento, no te pongas a dejar de comer nada. ¿Por qué mejor no ayunas un mes el celular? Dicen, no, por favor, quítame la comida. Prefiero que me quiten la comida que me quiten el celular. Bueno, 3 semanas, por lo menos no sin celular, pero sí sin redes sociales, decimos. Sí, sin redes sociales. Puedes textearle a ciertas personas que estoy, ya vengo, ya llego, ya voy, pero no, hay unas redes sociales. Pero en ese tiempo que invertías en las redes sociales, encuéntrate con Dios. Encuéntrate con Dios. Busca al Señor de una manera intencional. Los toques de fe son los que transforman las situaciones. El toque de fe, no el tocar, simplemente estar con Jesús, no genera fe. El toque de fe hacia Jesús. Entonces, dice el versículo 33, la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, fue y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu azote. Tú sabes que muchas veces el toque de la fe no es tan fácil, extenderte a hacer lo que ella hizo. Ella era una mujer judía, pero ¿y qué tal de la mujer sirofenicia? De una mujer extranjera que va también donde Jesús por una necesidad de una hija. Y ella va y ella quiere ese toque de Dios. Ella se acerca a la mesa donde está Jesús y le dice, por favor, sana a mi hija. Y ella recibe 3 nos de parte de Dios, de Jesús. 3 no. Uno fue, eres una mujer extranjera, la bendición es para los hijos, para los judíos. Y resulta que la fe de ella va más allá y le sobrepasa el primer no de Jesús y le dice, pero si cuando los hijos comen de la mesa y se les cae su pan, los perritos comen, y Jesús eso le gusta. Yo creo que él le dijo el no para enseñarle a los demás hasta dónde puede llegar la fe de alguien que va y vence los obstáculos. A veces encontramos un primer no y nos desanimamos, pero lo que Dios te está diciendo es insiste, insiste. Hay toques en mi presencia, no porque Él necesita que le insistamos, sino porque eso mismo nos va a sorprender a nosotras a caminar más profundo en nuestra relación con Dios. ¿Me estás siguiendo? Porque tal vez si todo fuera fácil, pues las que son madres lo saben. Cuando uno tiene hijos, uno a veces le gusta decirle, ojalá venga una oportunidad en donde le diga, no mamita, no te lo voy a comprar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que aprenda algo más, para que aprenda paciencia, para que aprenda ahorro, para que aprenda el concepto del que el dinero se gana con esfuerzo, de que la tarjeta de crédito no es una varita mágica. Porque mi hija pequeñita, yo le dije, mamita, es que no tengo dinero para eso. Sí, ahí tienes tu tarjeta, me dijo. Ahí la tienes. Yo me eché a reír y le dije, mamita, pero esa tarjeta funciona cuando hay dinerito en la cuenta. No es la varita mágica. Ella decía, mamá, dame esa tarjetita. A donde vas, te lo dan. Metes la tarjeta, es fácil. Ella decía, qué fácil es comprar. Tienes la tarjeta. Pero uno quiere enseñar para que los niños crezcan. A uno le gusta decirles no. ¿Cierto, mamás? Claro, porque si no los malcriamos. Pero de alguna manera esta mujer vence esos nos y hace algo diferente. Luego dice la palabra de Dios, seguimos leyendo en Marcos, que él le dice, hija, tu fe te ha salvado, verso 34, vete en paz y queda sanada de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro?
Y aquí te quiero hablar de otra cosa que cambia y transforma las situaciones, y cuida los ambientes de fe. Cuida los ambientes de fe. A veces llegan noticias que te dicen, ya, ¿para qué? Ya no hay caso, confórmate con eso, acéptalo tal cual es. No molestes más al maestro, no insistas más de estar cerca de él. Pero Jesús, sin hacer caso a esta palabra que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Cree solamente. Fe que transforma. Y no permitió Jesús que nadie lo acompañara, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Nosotras tenemos que aprender a quién le prestamos los oídos, quiénes hablan a nuestra vida. Porque cuando vienen noticias trágicas, tú necesitas estar rodeada de personas que hablen ¿qué? Fe. No podemos estar cerca de personas que nos apaguen los sueños o nos apaguen la fe. Cuando el Señor empezó a hablar a mi vida y a mostrar cosas que yo tenía que hacer cuando yo tenía 22 años, empezó a mostrarme que tenía que salir de mi país, que tenía sola que irme a Costa Rica, que Él iba a abrir puertas y las empezó a abrir, empezó a confirmar. Yo tuve mucho cuidado porque aprendí con este rey Ezequías, que le pidió más años de vida al Señor, que Dios ya le dijo, bueno, pon tu casa en orden, te vas a morir. Le dijo, por favor, Señor, dame más vida. Y Dios le dio más vida, pero no la aprovechó porque se descuidó. Y empezó a mostrar los tesoros que tenía a los que habían sido enemigos de Israel, que después vinieron a saquear esos tesoros. Hay tesoros que son palabras que Dios ha dado, sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y nos exponemos a meterlos en ambientes donde nos los pueden robar, en donde los pueden matar por la falta de prudencia o por la falta de estar rodeada de personas de Dios a nuestro lado. Así que cuando Dios habla cosas a nuestro corazón, la compartimos con poquitos, con gente que dice, realmente voy a orar por eso, te voy a apoyar. Si Dios dijo, lo hará. Si Dios dijo, abrirá la puerta. No gente que te diga, ay, ahí va otra soñadora. Le dicen José. Mi pastor se enteró en ese momento, se enteró de las cosas que Dios me estaba dando a través de alguien. Allá aprendí la lección de alguien que sabía que era de confianza, pero esa persona inocentemente creyó y se lo contó al pastor. Y lo que yo oí en eso fue que él dijo, ahí va la soñadora. Y eso me dolió, porque yo sé en qué tono se dijo esa palabra para José. Eran palabras de burla, pero al fin y al cabo Dios honró su palabra. Así que tuve que decir, aunque en este momento parezca imposible, yo en ti confío. Y en ese momento la canción que a mí me fortalecía era Esperar en ti, de Jesús Adrián Romero. Difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré en la tormenta. Aunque la duda me atormente, yo no confío con mi mente, lo hago con el corazón. Y cada vez que venían esos latigazos de incredulidad, yo tenía que volver a cantar. Y yo no confío con mi mente, porque este plan no me lo inventé yo. Si tú me lo mostraste, Señor, tú vas a abrir la puerta, pero voy a descansar en paz en este momento y en esta situación. Yo no tengo por qué sentir que los demás validen mi sueño. Yo he escuchado a tantas personas que hablan en reuniones públicas, ay sí, Dios me dijo esto y esto y esto. Y yo digo, uy, no sé si crees que Dios va a hacer eso. Porque si realmente es un sueño difícil, lo mantendrías en ayuno, en oración, calladito.
seamos prudentes. Aprendamos a que los ambientes de fe no son con grandes multitudes, son con poquitas personas que realmente nos ayudan en nuestra fe. Te voy a advertir que van a haber momentos en donde aún esas personas de fe es posible que te dejen solo, no por mala onda, sino por cansancio. Porque cuando Jesús se llevó a esos mismos, que les dijo, ya viene mi hora, mi alma, y se los llevó y les abrió su corazón. Y Jesús les dijo, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Cómo el maestro? Uno de líder y de pastor no habla así. Pero él tenía gente, esas personas de confianza, en quien les abrió el corazón y les dijo, ayúdenme a orar. Pero ellos no tenían la revelación que Jesús tenía. Ellos no sabían la clase de padecimiento que Jesús iba a tener. Jesús se lo sabía y les dice, por favor ayúdenme. O sea, por más de que tú tengas el sueño y la tarea, tú vas a tener que pagar el precio de alguna manera, sola. Y tienes que saberlo. Y aunque se llevó ayuda, dijo, quédense aquí, pero oren por mí. Y se distanció, dice la palabra de Dios. Pero cuando regresó, estaban dormidos. ¿Cómo? ¿No pudieron ni siquiera velar conmigo una hora? Por favor, ayúdenme a orar por mí. Ayúdenme, oren conmigo. Y ni siquiera era oren conmigo, porque Jesús les advierte, realmente la oración es para ustedes, para que no caigan en tentación, para que cuando ahorita venga la tormenta, no caigan en tentación. Y cayeron, porque Pedro, apenas llegó Malco, él estaba dormido, y cuando llegó ya a apresar a Jesús, saca su espada, y usted sabe que le corta la oreja a Malco, y después niega a Jesús en una fogata. La oración nos ayuda y nos prepara a estar firmes en los momentos de tentación. Pero ni aún con Jesús pudo tener ayuda en esos momentos. Ambientes de fe. Ahora, versículo 38, cuando llegan a la casa del principal de la sinagoga, y él vio el alboroto, imagínense, y a los que lloraban y lamentaban mucho, y al entrar les dijo, ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que duerme. Ellos se burlaban de él, pero Jesús los sacó a todos y solamente tomó al padre y a la madre. ¿Quiénes tenían el anhelo de que la hija viviera? ¿Los que lloraban o los padres? Solo los padres. Entonces dijo, con estos dos es suficiente. Tomó al padre y a la madre y entró a donde estaba la niña. Y tomó la mano de la niña y le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y ahí vamos a entrar a otro punto. Pero no quiero salir todavía del punto número 2, que es, cuida tus ambientes de fe. Porque cuando Jesús llega a la casa, ya está la gente con el alboroto. Y ahí sí que se hace más difícil. Yo me imagino el corazón de esos padres. Cuando ves a alguien llorando, y más por tu hija, tu corazón se puede bajar, pero Jesús lo rescata de esa situación y saca el alboroto, saca las voces, saca el ruido para que ellos puedan enfocarse en el Señor. Tenemos que salir del alboroto, tenemos que salir de tantas voces. Por eso te digo, cuida lo que dices, cuida tu ambiente de fe. Van a haber noticias tal vez de diagnósticos de enfermedad, que se va a enterar tu familia, que se van a enterar, pero tú tienes que tener un refugio en donde tú puedas escuchar a Jesús, quien te alimenta y sustenta tu fe. Cuidado con eso, cuidado con tu ambiente de fe. Pero lo tercero que hace, que transforma las situaciones, son palabras de fe también. Palabras de fe. Y es cuando Jesús le dice a la niña, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y dice, y enseguida la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Qué curioso, 2 mujeres, 12 años en 2 mujeres. Una mujer con los sueños ya perdidos,
porque ha gastado todo, ha perdido su puesto en la sociedad, tal vez su familia o su oportunidad de casarse, no sé qué edad tenía, pero era una mujer ya grande, 12 años en una situación terrible, pero por el otro lado vemos a una niña que apenas va a empezar a vivir sus sueños, pero una enfermedad viene y la trunca. Yo no creo que es casualidad. Yo creo que aquí el Señor nos está permitiendo vernos como mujeres, que la tragedia o que las situaciones se pueden dar o al final de la vida o en la media vida o de pronto al principio de la vida, 12 años donde apenas se supone que vas a empezar a florecer, pero cuando Jesús se interviene en la vida, Él transforma las situaciones. Y enseguida la niña se levantó y dice, y quedaron atónitos. Y Él les mandó estrictamente que nadie lo supiera y ordenó que le dieran a ella de comer. Palabras de fe. Segunda de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 13, nos dice lo siguiente. Dice, sin embargo, tenemos el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo tanto hablé. Creí, por lo tanto hablé. Y yo te quiero animar a que frente a situaciones, Dios te dice, háblale a las situaciones, pero no desde el positivismo, no desde que tú lo puedes decir y es porque tú lo dices, sino habla la palabra de Dios a las situaciones, que es lo que tiene el poder. Creí, o sea, de lo que yo oí, de lo que yo recibí de la palabra, yo lo voy a hablar, yo lo voy a proclamar. Amén. Por lo tanto, dice, nosotros también creemos, por lo tanto también hablamos. De hecho, de eso se trata cuando compartimos del Evangelio. Nosotros, si no estamos compartiendo el Evangelio, a mí me dice que del todo no lo creo. Para mí es una muestra de que yo realmente no creo en el Evangelio cuando yo veo a alguna familia en alguna situación difícil y no puedo hablarles del Evangelio. Porque ¿será que yo creo que realmente eso va a ser posible? Por lo tanto, yo necesito estar empapada de que ese Evangelio me transforme a mí para yo poder hablar a otros, pero también hablarle a mi situación. Muchos dicen, cuando Jesús ve a una higuera, que Jesús maldijo la higuera. Jesús no le dijo, sécate. Jesús nada más le dijo a la higuera, que de ti no haya más fruto. Pero cuando una higuera no cumple su propósito, al día siguiente se secó. Porque la palabra de Jesús tiene poder. Entonces, pero cuando tú hablas la palabra de Dios y con fe hablas frente a la situación, quién es Dios en tu vida, eso se tiene que mover y eso se tiene que transformar. Porque a veces nos acercamos tanto al problema que lo vemos muy grande y nos aturde. Y entonces creemos más que el problema es grande que en el Dios que en el que creemos. Y necesitamos poner nuestro enfoque y hablar lo que hemos recibido. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, es bueno que cuando tú veas, como yo les contaba ayer a las mujeres, a las que estuvieron aquí, de esta madre de unos grandes hombres de Dios, pero que cuando estaban en la universidad estaban bien borrachos y bien, que Dios, no tenían ni ganas de la iglesia ni nada. Y ella en oración, ella sabía que uno iba a ser un pastor, que otro iba a ser un hombre tremendo en Latinoamérica, que es el director de Enfoque a la Familia para Latinoamérica, Sixto Porras, y el otro iba a ser, es un educador tremendo. Ella sabía que sus hijos habían sido con destinos, porque ella dijo, Señor,
yo sé que si yo te sirvo, mi casa te sirve, porque yo he tomado esa decisión, Señor. Y ella empezó a hablar eso sobre ellos, y que cuando ellos llegaban al pueblo, porque vivían en San José estudiaban, pero en los fines de semana, cuando llegaban borrachos a la casa de los papás, al pueblo, la mamá les decía: aquí viene el pastor, aquí viene el hombre de Dios, aquí viene el hombre que Dios va a usar. Los tres les hablaba lo que ella había oído en oración a través de la palabra. Y ella habló eso. Y a veces decimos: ay, que mi terrible situación, mi terrible. Eso no es mío, esa es una situación que se tiene que someter a la palabra de Dios. Y se va a someter en el nombre de Jesús, porque mi vida no la rigen las circunstancias, mi vida la rige el Todopoderoso, que dijo que tiene escrito todas las cosas, que dijo que ha preparado caminos para que yo camine en buenas obras. Y todavía, si él dice que faltan buenas obras, caminaré. Pero si Él dijo que se terminaron hasta aquí, digo: gracias, Señor, cumplí la tarea. Pero a mí las situaciones no me controlan ni tienen el curso de mi vida. Amén. Esa es la fe con la que tenemos que hablar. Esa es la fe. Creer. No podemos entrar a medias. No podemos entrar dudando. De lo que creemos hablamos. El punto es: ¿qué crees? Tal vez Dios está necesitando. Hoy es el día que te acerques a Jesús con un toque diferente. Que no esté más en medio, apretujado por mí. Que salga poder de Él para mi vida. Hoy necesito un toque de Dios. Hoy estoy aquí porque hay un ambiente de fe del cual necesito llenarme, Señor, para poder hacer frente a todo lo que viene en mi vida. Y hoy necesito oír para poder hablar con autoridad. No la mía, la autoridad de tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Palabras de fe. Tú sabes que cuando se da todo lo que el Señor me ha ido mostrando, y estoy ya en Costa Rica, me entró miedo, porque dije: wow, el Señor me sacó de mi tierra, ahora estoy aquí, estoy sola, tengo muchos compromisos que afrontar económicamente y ministerialmente que todavía no había visto, y empiezo a tambalear. Y el Señor me hace pasar por una situación, porque tuve tanto miedo que le empecé a decir: ay, Señor, ¿por qué mejor no me llevas contigo? Del temor. Porque, Señor, yo prefiero estar en tu presencia, Señor. Si al fin y al cabo voy a estar en tu presencia, llévame ya y ahórrame el camino. Porque se veía muy grande para mí. Pero el Señor a veces te muestra el final, te muestra dónde te quiere llevar. Pero para que entiendas que nunca es en tus fuerzas, sino que Él te va preparando y fortaleciendo para que llegues y llenes los zapatos del llamado. Me acuerdo del pastor Joel Osteen, cuando de repente muere su padre. Ellos no esperaban que muriera su padre, el pastor de la iglesia donde estamos. Y hacía unos 5 años atrás, más o menos, o 2 años atrás, él había viajado a Italia y vio unos zapatos costosísimos que él ahorró, él tenía un dinerito para comprarse algo él, y él dijo: estos zapatos son para mi papá. Y la esposa le dijo: wow, pero te vas a gastar todo lo que habías planeado. No importa, esos zapatos son para mi papá. Porque el trabajo del pastor Joel era: todos los sábados iba y arreglaba la ropa, la corbata, porque él era el que estaba detrás de cámaras haciendo a su papá lucir y predicar el evangelio, el pastor John Osteen, a todo el mundo. Pero el que estaba detrás de eso era el pastor Joel Osteen. Detrás de cámaras por 17 años iba y vestía a su papá, que la corbata le combinara con el fondo, porque es un productor, esa es su profesión. Y le llevó los zapatos al papá para que te veas. Y él se ve siempre en camisa así remangada, detrás de cámara se ve, pero el papá. Así que cuando el papá muere, el día que venía el domingo, y de todos los 5 hermanos, él se levanta. Nunca había hablado en público,
pero le dice a su mamá: mamá, el Señor me está diciendo que yo tengo que tomar la iglesia. Y la mamá, que es una mujer de fe, en ese momento tan valioso, le dijo: ¿estás seguro, hijo, que eres tú? Y ella dice: aún mujeres de fe se pueden equivocar, porque nunca había visto a mi hijo, súper tímido, el más tímido de todos. Pero cuando él fue a predicar, él fue a la oficina de su padre y sacó los zapatos y se los puso. Y él dijo: yo todos los domingos por 2 años predicó en los zapatos de su papá, pidiéndole al Señor que por lo menos le diera la capacidad y el don para poder sostener a la iglesia que dejó su papá. Pero después de 2 años se quita los zapatos y se pone sus propios zapatos, y en su oficina los tiene allí como un recuerdo de que por mucho tiempo caminó en los zapatos de su papá, pero llegó un momento en donde Dios le preparó y le dijo: ahora sí puedes tener tus propios zapatos. A veces van a haber cosas que nos van a asustar, y frente a los desafíos yo sentí pánico y dije: Señor, prefiero morirme, prefiero irme contigo, Señor. Y si usted ha oído algunas de mis predicaciones, sabe el final. Bueno, por supuesto no me morí, pero eso es obvio. Pero fíjense que cuando ya estoy en Costa Rica, me invitan a un paseo, y ese día habíamos acampado y el dormir, nunca había dormido afuera, el dormir afuera me afectó la garganta y estaba completamente sin voz, realmente afónica. Entonces nos llevan a un paseo en Costa Rica, en una catarata pequeña donde hay un río, y yo escucho al americano que dice: nada más no naden al frente de la catarata, porque ahí siempre se hace un remolino. A mí se me olvidó, porque yo estoy nadando, han pasado algunas horas, veo a mi hermano y al misionero detrás de la catarata, así que yo quiero ir donde ellos. ¿Y por dónde paso? Por la mitad, de enfrente de la catarata. Por supuesto me atrapa el remolino, y cada vez que yo podía salir a decir: Juan José, no tenía voz. Mi hermano se llama Juan José. No tenía voz. Era un miércoles en la mañana, no había nadie en ese río, pues estábamos nosotros de vacaciones, fuimos allá, pero una mujer decide parar y bañarse en el mismo río. Así que cuando ella va bajando, ella es la que me ve y ella grita: se está ahogando. Entonces se tira mi hermano, que es más grande y más fuerte que yo, y me intenta sacar, pero el remolino también lo está ahogando a él. Así que él decide, yo veo donde él me empieza a empujar, y yo: oh no, ¿qué haces? Y entonces eso fue una pelea, ¿verdad? Él al soltarme y yo agarrarme hasta que él se suelta. Pero lo próximo que yo veo en medio de todo ese, para adentro, para afuera, para abajo, para arriba, era un remolino. Lo próximo que yo veo es a mi hermano gritando en una piedra porque me tuvo que dejar. Y cuando yo veo eso, yo dije: bueno, ya está. Y en ese momento en que ya siento yo escucho al Señor que me dice: todo lo que yo te he dicho lo voy a cumplir, pero no tengas miedo, no me pidas más que te vayas conmigo. Y yo le dije: pero así no era. Porque pedimos: ay Señor, me quiero ir contigo, pero no decimos cómo. Yo me imaginaba era que me dormía y no amanecía, como todas queremos morirnos. Pero yo no había sido específica. Ay, hasta que me veo ahí, así no. Pero el Señor otra vez, yo no te puedo explicar en medio de eso. Lo único que queda es concentrarte y ver a tu Dios. Y escuché eso, que el Señor me dijo: o sea, es que si quieres ir conmigo a otro nivel, necesito que estés plantada en que yo te voy a cuidar y en que yo te voy a sostener y que es mi mano la que te va a llevar. Y el Señor dice, bueno, la palabra de Dios dice en Efesios, que eches raíces en el amor de Dios, porque eso es lo único que te va a mantener firme, y esa es tu fe. Tu fe es fuerte cuando tú echas raíces profundas en que Dios te ama. Y cuando Dios te ama,
huye todo temor, huye toda incertidumbre. ¿Será que va a ir bien, va a ir mal? Va a ir bien porque Él me ama. Va a ir bien, aunque pase por esta cárcel, aunque pase por este desierto, no estoy sola. Y esa es la fe que está cimentada ¿en qué? En Él, grítelo. ¿Cimentada en el qué? Amor. Si tú todavía estás dudando, si Dios te ama, tu fe está débil. Pero cuando tú estás segura y cuando quiere venir el enemigo a darte un golpe bajo de ansiedad o de temor, pero tú dices, estoy plantada en el amor, ¿y quién podrá separarme del amor de Dios? Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni enfermedad, ni desnudez, nada, ni demonio, ni nada tiene la autoridad para separarme del amor de Dios que fue mostrado en Cristo Jesús. En una cruz padeció el tesoro del cielo para que esa cruz te recuerde que el amor de Dios arde por ti, arde para ti. Y esa cruz fue para todo aquel que cree, que cree. Por lo tanto, recibe ese amor a través de tu Hijo, de su Hijo Jesucristo en esa cruz. Y cuando echas raíces, entonces, miren lo que pasó, que esa mujer, cuando vio eso, se regresó corriendo al carro y en su baúl tenía un neumático con una cuerda. Yo no sé esa mujer qué iba a hacer con un neumático y una cuerda, water rafting o quién sabe para dónde se iba a tirar esa mujer. Pero esa mujer bajó esas escaleras con el neumático y la cuerda y se la tiró al misionero. Y en 3 intentos, porque no podía, el coso ese te lleva para todos lados, y en el tercer intento me pude enganchar de ese neumático. Y apenas salí, me senté y tomé aire. Me pasó algo en el cuerpo que siempre lo cuento para que entienda que estaba en las últimas. Todos mis esfínteres se abrieron. Defequé, oriné, me vino sangre. Yo dije, Señor, tú me salvaste. Esto estaba grave, pero el encuentro que tuve con Dios ahí, salí transformada de allí. Y dije, si voy a entrar, tengo que ser valiente. Si me tengo que parar a hablar, si me tengo que poner delante. ¿Sabes qué pasó? La semana siguiente pude ir al ministerio donde supuestamente, por el cual yo había ido a trabajar, pero resulta que yo no sabía que ya habían contratado a otra persona, no me habían dicho. Y ya yo estaba mudada de país para ir a trabajar con ellos, y ellos habían contratado a otra persona porque les surgía. Y entonces yo llego a esa oficina y me encuentro que ya no hay plaza para mí. Y yo digo, empezó mi desafío de fe. Pero ya yo estaba firme. Ya Dios me había dicho, yo soy el que te establezco y yo abro camino para ti. Así que ese día dije, ¿puedo conocer al jefe de la oficina? Sí, claro. Me presenté, un doctor en liderazgo, un hombre tremendo, el doctor Mauricio Mayorga, ¿cómo está? Y me dijo, y cuéntame, ¿qué te trae aquí a Costa Rica? Le dije, Dios. Se quedó así. Bueno, pero seamos más racionales. Yo le dije, no, es que no hay razón aquí. Si yo me pongo a ser racional, yo no hubiera dejado mi casa, mi herencia, mis negocios. Pero yo vine porque yo creo que Dios tiene algo para mí aquí. Y vi que hizo así como. Y le dije, y yo creo que es aquí. Porque yo le pedí a Dios la señal. Le dije, Señor, si tú quieres que yo me mueva a Costa Rica, que sea en un ministerio cristiano, porque yo no voy a dejar a mi familia para darle dinero a otra persona. Yo no, eso no, Señor, eso sí te lo pido. Y entonces vino la llamada de ese ministerio. Pero ustedes contrataron a alguien más, pero no importa. Dios me dijo, entonces para mí es este lugar. Yo voy a venir de voluntaria. Yo voy a venir porque este va a ser mi trabajo. Y déjeme decirle algo, que donde yo estoy, yo soy de bendición. Palabras de fe. Yo creí. Y no es que me la crea. Yo creo lo que Él dice de mí. Y eso es lo que necesitamos. Creernos lo que Él dice que somos. Así que le dije, pero yo como vi la risita, dije, a este le tengo que dar duro con la fe. Le dije, déjeme decirle, con mucho respeto y mucha elegancia, déjeme decirle que donde yo llego, yo sé que soy de bendición. Porque número 1, soy una persona inteligente, soy trabajadora, pero también soy una persona obediente al Señor.
y yo voy a servir aquí. Se quedó así, dijo, bienvenida. No tengo cómo pagarte, ni oro ni plata. No tengo cómo pagarte, bienvenida. Y de 8 a 6 yo iba y tenía veces que caminar mucho porque La Plata no tenía el trabajo. Me mandaban de Colombia para la renta, para la comida, de la herencia que mi papá nos había dejado. Y todos los días iba. Y resulta que a los 2 meses y medio me dice la chica que habían contratado ahí, empieza a decirme, ay, yo no sé, pero yo creo que me voy a ir de este lugar. Y yo, muy boba, le digo, ¿cómo que te vas a ir de este lugar? ¿Para dónde? Ay, para un supermercado. ¿Y por qué? Porque me pagan $100 más al mes. Le dije, ¿tú vas a dejar un trabajo que es para evangelizar, un trabajo tan precioso del reino, por $100 más a ir a un supermercado? No tiene nada de malo estar trabajando, pero tú tienes que ubicarte que esto es un trabajo del reino. Y en eso el Espíritu Santo me dice, cállate, boba. Yo muy honesta, yo no estaba viendo lo que Dios estaba haciendo. Y aunque yo le dije, me dijo, o sea, yo no le dije nada más, yo me callé porque dije, ay, qué boba. Yo me callé. No importa, pero es que aquí no me siento bien, no me siento a gusto. Yo siento que puedo desarrollarme mejor profesionalmente allá. Ah, buen punto, le dije, buen punto. ¿Y saben qué? A los 3 meses, donde ya se me iba a acabar el presupuesto que yo tenía, a los 3 meses, y también la temporada de estar de turista, a los 3 meses me contrata CBN. Y la que me contrata me dice, Gloriana, yo te contrato hoy como asistente mía, pero yo sé que pronto tú vas a asumir mi trabajo y mi puesto. Te voy a entrenar. Fue un ángel de Dios y Dios me fue afirmando y creciendo. Y el Señor en uno de esos días que estaba trabajando me dijo, no te acostumbres mucho porque esto es una escuela para lo que tengo. Yo dije, wow, Señor, gracias, Señor. Temor, ¿por qué? Ya no. Y cuando a veces quiere venir, tengo que ser valiente. Y Dios está llamando a una iglesia que sean militantes, unos soldados de Jesucristo. ¿Quiénes van a ser la voz? ¿Quiénes van a ser los que van a anunciar el evangelio de la paz? ¿Quiénes son los que se van a levantar a proclamar que hay un Dios que restaura, que salva, que sana? Su iglesia que lo cree. Amén. Su iglesia que se levanta en fe. Su iglesia que ha guardado, que ha tenido un toque personal de Dios. Tal vez no sepas cómo decirlo, pero puedes ser como uno de los discípulos de Jesús que llamó a otro discípulo y le dijo, mira, ven tú mismo y mira y comprueba. Eso cualquiera lo puede hacer. Tal vez tú estás aquí por una llamada de alguien que te dijo, ven y mira que puedes acercarte al Rey de los cielos, al Salvador, al único que puede darte vida, y por eso estás aquí. Pero tienes una misión. Cuando Dios haga la obra en ti, tienes que contarle a otros, porque Cristo vino a morir para que el mundo fuera salvo por Él. Levántate allí donde estás, por favor, y en un acto de decirle, presente, Señor, aquí estoy yo. Yo no sé en qué etapa estás. Tal vez necesitas tocar a Jesús de una manera diferente. Tal vez necesitas ambientes de fe y por eso estás aquí, porque tu fe está menguando. Tal vez necesitas hablar más como hablan las hijas de Dios, los guerreros de Dios, las guerreras de Dios, hablar palabras de fe. No sé en qué etapa estás, pero en el nombre de Jesús, Señor, aquí está tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú conoces, Señor, cada corazón, cada situación. Toca, Señor, porque queremos tocarte hoy, Señor. Hoy necesito ser transformada por un toque tuyo, Señor. Yo oro, Señor, y me acerco a ti como un día diferente, no como los demás, o como las demás veces en que he estado cerca tuyo, pero no he sacado el poder de ti. Hoy necesito tu poder en mi vida, tu poder en mi familia. Jesús, hazte presente en mi vida. Jesús, toca, Señor, mi cuerpo. Toca, Señor, a mis hijos. Toca mi matrimonio, Señor.
toca, Señor, mi situación, porque necesito que tú lo toques. Toca mi mente y mi corazón, Señor. Hoy, Señor, establezco mis pensamientos en ti, Señor. Y el Señor te dice: al que cree, todo le es posible. Hoy creo en ti, no en algo. Hoy decido poner mi fe en Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el único que vino a morir en la cruz por mí, el único que pagó el precio de su vida por mi vida. Señor, tócanos, Señor. Tócanos, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Cambia, Señor, nuestros temores, nuestra inseguridad. Hoy decido no creer más en el no. Hoy decido creer en que tienes un camino para que yo camine allí, y voy a caminar en esas obras que preparaste para mí. Dile: no me voy a quedar quieta, no me voy a quedar estancada, Señor. Yo decido caminar en esas buenas obras y lo voy a ver, Señor. Llénanos, Señor, de tu espíritu. Capacítanos para que llenemos los zapatos, Señor, que nos has mandado. En el nombre de Jesús. Y yo oro, Señor, que hoy nos levantamos a hablar la verdad, Señor. A hablar fe. A hablar fe. Hoy hablo a toda situación. Cristo reina sobre esa situación. El Señor es Señor sobre esa situación. Dice la palabra de Dios que ante el nombre de Jesucristo toda rodilla tendrá que doblarse, y hoy esa situación dobla sus rodillas delante del Señor. Llámese como se llame, dobla las rodillas delante del Señor. Mi vida, mi cuerpo, mis células, mi familia, mis hijos, Señor, doblarán las rodillas, Señor, delante de ti en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, yo digo las cosas que no son como tú dices que son, Señor. Yo las llamo como tú dices y como tú las llamas en el nombre de Jesús. Pero quiero decirte, ¿cómo te estás llamando tú? Llámate tú como Dios te llama. Empieza a decirle: soy amada, soy escogida, soy vencedora, tengo planes del cielo, estoy capacitada, llena del poder del Espíritu Santo, plantada en la verdad, me visto de justicia, soy llena de fe, tengo la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo soy lo que tú dices, Señor, que soy. Y te alabo y te doy gracias. Dile: soy una creación admirable. Y mi alma lo sabe muy bien. Te doy gracias, Señor, por tu presencia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.